Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar La tribuna, de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán nació en A Coruña en 1851 y murió en Madrid en 1921. Colaboró con revistas y periódicos, redactó ensayos, artículos, crónicas de viaje, cuentos y novelas en una carrera literaria realmente prolífica. Impulsó en España el naturalismo francés. Es la autora de Los Pazos de Ulloa, La madre naturaleza o Insolación, que ya les hemos contado en Un libro, una hora. La tribuna se publicó en 1882. Podríamos decir que es una novela social porque cuenta el trabajo de las mujeres a finales del siglo XIX, pero contiene también una historia de amor con clases enfrentadas. Es un disfrute como cuenta la historia y la cantidad de personajes secundarios que le dan color. Es comprometida, sorprendente, divertida a ratos y triste a veces. Vamos allá. Comenzaba a amanecer, pero las primeras y vagas luces del alba a duras penas lograban colarse por las tortuosas curvas de la calle de los Castros, cuando el señor Rosendo, el barquillero que disfrutaba de más parroquia y popularidad en Marineda, se asomó abriéndose a bostezos a la puerta de su mezquino cuarto bajo. El madrugador está en mangas de camisa, enciende un brazado de astillas de pino, toma un tarterón donde vacía cucuruchos de harina y azúcar, derrama agua, casca huevos y espolvorea canela. Terminadas estas operaciones, de pronto descarga en el tabique 2 golpetazos. Al punto salió rápidamente del dormitorio cuchitril contiguo una mozuela de hasta 13 años, desgreñada, con el incierto andar de quien acaba de despertarse bruscamente, sin más atavíos que una enagua de lienzo y un justillo de dril que adhería a su busto, anguloso aún, la camisa de estopa. Es Amparo, la hija que ni mira al señor Rosendo ni le da los buenos días. Muerta de frío, se deja caer en una silleta y se pone a frotar con una piel de gamuza el enorme cañuto de hojalata donde se almacenan los barquillos. El señor Rosendo empieza a hacer los barquillos que van cayendo en el regazo de la muchacha que los va colocando simétricamente en el fondo del cañuto. Todo esto en silencio. No se oye más rumor que el crujir de la leña, el rítmico chirrido de las tenazas y el seco choque de los crocantes barquillos. Y empieza a hacer mucho calor. Mientras, la ciudad despierta y la niña del barquillero lanza codiciosas ojeadas a la calle. ¿Cuándo sería Dios servido de disponer que ella abandonase la dura silla y pudiese asomarse a la puerta, que no es mucho pedir? Pronto darían las 9, y de los 6.000 barquillos que admitía la caja, solo estaban hechos 4.000 y pico. Y la muchacha se desperezó maquinalmente. Es que desde algunos meses acá, bien poco le lucía el trabajo a su padre. Antes despachaba más. Pero los barquillos tienen que hacerse en el día. Es preciso pasarse la mañana y a veces la noche en fabricarlos, y la tarde en bocearlos y venderlos. El señor Rosendo aún se jacta de llenar en menos tiempo que nadie el tubo de hojalata. A las 9, muy largas, hay cerca de 5.000 barquillos reposando en el tubo. Todavía el padre y la hija no han cruzado palabra cuando la niña dice que tiene hambre. El padre señala un anaquel y Amparo coge un trozo de pan, mezcla de maíz y centeno, que muerde con buen ánimo. Nada más terminarlo se oyen crujidos de catre, carraspeos, los ruidos característicos del despertar de una persona y una voz, entre quejumbrosa y despótica, que llama desde la alcoba cercana a la niña. Amparo acude a ver a su madre, que está postrada en la cama. Le arregla el jergón y le prepara el desayuno a ella y a su padre, que una vez que se lo ha terminado se viste, se echa al hombro la caja de hojalata y se echa a la calle. Amparo, cubriendo la brasa con ceniza, juntaba en una cazuela berzas, patatas, una corteza de tocino, un hueso rancio de cerdo, cumpliendo el deber de preparar el caldo del humilde menaje. Así que todo estuvo arreglado. Metióse en el cuchitril, donde consagró a su aliño personal 6 minutos y medio. 1 minuto para calzarse los zapatos de becerro, 2 para echarse un refajo de bayeta y un vestido de tartán, 1 minuto para pasarse la punta de un paño húmedo por ojos y boca, 2 para peinarse con un peine desdentado y medio para tocarse al cuello un pañolito de indiana. Hecho lo cual, se presenta ante su madre y le dice que como es domingo, se va a misa y se lanza a la calle como un cohete bien disparado. 3 años antes, la imposibilitada estaba sana y robusta y ganaba su vida en la fábrica de tabacos. Una noche de invierno fue a jabonar ropa blanca al lavadero público. Sudó
volvió desabrigada y despertó tullida de las caderas. «Un aire, señor», decía ella al médico. Quedóse reducida la familia a lo que trabajase el señor Rosendo. El real diario que del fondo de hermandad de la fábrica recibía a la enferma no llegaba a medio diente. La calle ha sido siempre para Amparo su paraíso. El gentío siempre la ha enamorado, los codazos y empujones la halagaban. Se pasaba horas correteando sin objeto a través de la ciudad y volvía a casa con los pies descalzos y manchados de lodo, la saya en jirones hecha una sopa, mocosa, despeinada, perdida y rebosante de dicha y salud por todos los poros de su cuerpo. De esos instintos erráticos tienen la culpa seguramente la vida que hizo de chiquilla mientras su madre asistía a la fábrica. No quería quedarse sola en casa con su padre, en esa casa con la cocina oscura y angosta y esa alcoba matrimonial siempre en desorden porque la salida precipitada a la fábrica no permitía hacerla. Cuando la madre se vio encamada, quiso poner a la hija al trabajo sedentario. Era tarde. Amparo había ido a la escuela en sus primeros años de relativa prosperidad para la familia, sucediéndole lo que a la mayor parte de las niñas pobres, que al poco tiempo se cansan sus padres de enviarlas y ellas de asistir, y se quedan sin más habilidad que la lectura cuando son listas y unos rudimentos de escritura. De aguja apenas sabía Amparo nada. La madre se resignó con la esperanza de colocarla en la fábrica. Amparo se va a buscar a su amiga Carmela, una muchacha pelinegra y descolorida que tiene en la mano una almohadilla de labrar donde hay clavados infinidad de menudos alfileres. Pero Carmela no puede salir porque tiene un encargo de 16 varas de puntilla para una señora del barrio de arriba que han de entregar el martes. Amparo se va a la escalinata de la plaza de Abastos y luego llega al atrio de la iglesia donde se detiene, deslumbrada. Cuanto lujo ostenta un domingo en una capital de provincia, se veía reunido ante el pórtico, que las gentes cruzaban con el paso majestuoso de personas bien trajeadas y compuestas, gustosas en ser vistas y mutuamente resueltas a respetarse y a no promover empujones. Hacían cola las señoras aguardando su turno, empavesadas y solemnes, con mucha mantilla de blonda, mucho devocionario de canto dorado, mucho rosario de oro y nácar. Las madres vestidas de seda negra, las niñas casaderas de colorines vistosos. Se desliza Amparo entre el grupo de la buena sociedad y se mete en el templo. A la salida, repetición del desfile. Y tras el deber, el placer. La selecta multitud se dirige al paseo, convidada de la música y de la alegría de un benigno domingo de marzo. Amparo se deja llevar por la corriente y de pronto se encuentra en el paseo. Un grupo de oficiales de infantería y caballería ocupa un banco entero y el sol parece concentrarse allí, atraído por el resplandor de los galones. Los oficiales, gente de buen humor y jóvenes casi todos, ríen, charlan y hasta juegan con un enjambre de elegantes niñas, que ni la mayor suma 12 años ni la menor baja de 3. En un momento se oye la voz del barquillero y el capitán Borrén y el alférez Baltasar le llaman. Estando en esto, el alférez volvió casualmente la cabeza y divisó del otro lado de los bancos un rostro de niña pobre que devoraba con los ojos la reunión. Figuróse que sería por apetito de barquillos y le hizo una seña con ánimo de regalarle algunos. La muchacha se acercó, fascinada por el brillo de la sociedad alegre y juvenil, pero al entender que la brindaban con tomar parte en el banquete, encogióse de hombros y movió negativamente la cabeza. Bien harta estoy de ellos. El barquillero les dice que es su hija. Borrén mira a Amparo atentamente, como un arqueólogo miraría una ánfora acabada de encontrar, y dice que esa chica es de lo mejorcito que pasea por Marineda. Y mientras hace un gesto como de relamerse, añade que habrá que verla dentro de 2 años. Amparo no sabe si se están burlando de ella, recela y echa a correr como alma que lleva el diablo. La Tribuna es la tercera novela de Emilia Pardo Bazán, escrita en 1882. Estos primeros años del decenio de 1880 fueron decisivos para la autora en particular y para la novela española en general. La obra fue escrita al compás de los primeros debates sobre el naturalismo y pocos meses antes de la aparición de los artículos publicados por Emilia Pardo Bazán en el diario madrileño La Época, que fueron recogidos en libro en junio del mismo año, con el título de La cuestión palpitante. La coincidencia en el tiempo entre la novela y uno de los textos más emblemáticos de la difusión del naturalismo en España no es casual, aunque el narrador de la Tribuna está más cerca del narrador cronista, característico del realismo galdosiano y balzaquiano, que de la impersonalidad narrativa del naturalismo.
Un año después, a principios de enero, se celebra una gran fiesta en una casa de ricos comerciantes del barrio de abajo, la de Sobrado Hermanos. Es el santo de Baltasar, único hijo masculino del tronco de los Sobrados. A la fiesta han sido convidados todos los íntimos: Borrén, otro alférez llamado Palacios, la viuda de García y sus niñas y la maestra de piano de las hermanas de Baltasar. La velada transcurre de la forma habitual hasta que se oye una algarabía que sube del portal y unas voces cantando destempladamente con acompañamiento de panderos y castañuelas. Saltan alborotadas las chiquillas, mientras la señora de la casa dice que ya están ahí esas holgazanas y pide a su hija mayor que las eche del portal, que lo ensuciarán. Pero las niñas, al revés, piden a gritos que suban a cantar los reyes. Hizo irrupción en la sala la orquesta callejera, pero al ver las niñas pobres la claridad del alumbrado, se detuvieron azoradas sin osar adelantarse. Lola, cogiendo de la mano a la que parecía capitanear el grupo, la trajo casi a la fuerza al centro de la estancia. De pronto, Borrén se da cuenta de que una de las chicas es Amparo y se lo dice a Baltasar. Toma un candelero y lo acerca al rostro de la muchacha. Como Baltasar se ha aproximado, sus pupilas se encuentran con las de Amparo, que ve una fisonomía delicada, casi femenina, de efebo, un bigotillo rubio incipiente, unos ojos verdosos, y siente que se le arrebata la sangre de las mejillas. Amparo observaba la sala. El piano de reluciente barniz, el menguado espejo, las conchas de Filipinas y aves disecadas que adornaban la consola, el juego de café con filete dorado, los trajes de las de García, el grupo imponente del sofá. Y todo le parecía bello, ostentoso y distinguido, y sentíase como en su elemento, sin pizca ya de cortedad ni extrañeza. Van preguntando a todas qué hacen en la vida, y cuando le llega el turno a Amparo, dice que ella no sabe coser, pero que sabe leer muy bien, que le lee todos los días La soberanía nacional al barbero de enfrente y que sabe liar puros porque su madre fue cigarrera. Baltasar le pregunta si está en la fábrica y Amparo le dice que no, porque no tiene quien le meta. Baltasar mira a Borrén y le pregunta si él no es primo del contador de la fábrica o de su mujer, y Borrén dice que sí, y le pide a Amparo su nombre y sus señas. Hizo Borrén, en efecto, la recomendación a su prima, que se la hizo al contador, que se la hizo al jefe, y Amparo fue admitida en la fábrica de cigarros. El día en que recogió el nombramiento, hubo en casa del barquillero la fiesta acostumbrada en casos semejantes, fiesta no inferior a la que celebrarían si se casase la muchacha. Hay empanada de sardina, bacalao, vino de Castilla, anís y caña a discreción, rosolí y una enorme fuente de papas de arroz con leche. Privado de la ayuda de Amparo, el barquillero ha tomado un aprendiz, hijo de una lavandera de las cercanías, Jacinto o Chinto. Tiene facciones abultadas e irregulares, piel de un moreno terroso, ojos pequeños y a flor de cara. En resumen, la fealdad tosca de un villano feudal. Chinto sirve la mesa, escancia y es la diversión de los comensales. El barbero está toda la noche burlándose de la rusticidad del mozo. Amparo ni lo mira, le parece ridículo. Amparo madrugó para asistir a la fábrica. Caminaba a buen paso, ligera y contenta como el que va a tomar posesión del solar paterno. Al subir la cuesta de San Hilario, sus ojos se fijaban en el mar, sereno y franjeado de tintas de ópalo. Cuando llega al patio de la fábrica le embarga un sentimiento de respeto. Para Amparo, acostumbrada a venerar la fábrica desde sus tiernos años, posee en aquellas murallas una aureola de majestad y habita en su recinto un poder misterioso. Apenas ve a quién la reciben y quién la lleva a su puesto en el taller. Tiembla al sentarse en la silla que le adjudican. A su alrededor, las operarias alzan la cabeza. Ojos curiosos y benévolos se fijan en la novicia. Cree Amparo que sabe el oficio, pero tiene mucho que aprender. Al salir de la fábrica, el primer día, le duele a Amparo la nuca, el espinazo y el pulpejo de los dedos. Poco a poco fue habituándose y adquiriendo destreza. Lo peor era que la afligía la nostalgia de la calle, no acertando a hacerse a la prolija jornada de trabajo sedentario. Para Amparo la calle era la patria, el paraíso terrenal. Pero no tarda en encariñarse con la fábrica, en sentir ese orgullo y apego inexplicables que infunde la colectividad y la asociación, la fraternidad del trabajo. Además, se halla emancipada y fuera de la patria potestad desde su ingreso. Es verdad que da a sus padres algo de las ganancias, pero reservándose buena parte. Desde el día de su entrada viste el traje clásico de las cigarreras, el mantón, el pañuelo de seda para solemnidades, la falda de percal planchada y con cola. Todas las tardes, con el cilindro de hojalata al hombro, Chinto va a buscarla a la salida de la fábrica. Amparo, cuando le ve, le huye.
Una tarde se cruza con las chicas de García y las de Sobrado, acompañadas por Baltasar y por Borrén. Ambos se fijan en Amparo cuando pasa. La profecía de Borrén se ha cumplido. Amparo es una mujer guapísima. Ocurrió poco después en España un suceso que entretuvo a la nación 7 años cabales y aún la está entreteniendo de rechazo y en sus consecuencias. A saber, que en vez de los pronunciamientos chicos acostumbrados, se realizó otro muy grande, llamado Revolución de Septiembre de 1868. Es un pronunciamiento de verdad que derroca la dinastía. Por fin el país hace una hombrada. La reina está ya en Francia. El campo y las ciudades situadas tierra adentro se inclinan por la tradición monárquica, mientras que las poblaciones fabriles y comerciales y los puertos de mar aclaman a la República. La forma republicana invocada es la federal y la fábrica de tabacos de Marineda es uno de los centros que más simpatiza con ella. De la colectividad fabril nace la confraternidad política y las cigarreras se les abre el horizonte republicano de varias maneras, por medio de la propaganda oral y a través de los periódicos. Hay en cada taller 1 o 2 lectoras a las que sus compañeras abonan el tiempo perdido. Amparo es una de las más apreciadas por el sentido que da a la lectura. Al comunicar la chispa eléctrica, Amparo se electrizaba también. Era a la vez sujeto, agente y paciente. A fuerza de leer todos los días unos mismos periódicos, de seguir el flujo y reflujo de la controversia política, iba penetrando en la lectora la convicción hasta los tuétanos. Era contagiosa la ira, y mujer había allí de corazón más suave que la seda, incapaz de matar una mosca y capaz a la sazón de pedir 100.000 cabezas de los pícaros que viven chupando la sangre del pueblo. Poco después, Amparo pide mudarse de taller y solicita pasar al de cigarrillos, donde le agrada más el trabajo y la compañía. Y es que entre el taller de cigarros comunes y el de cigarrillos, que está un piso más arriba, media gran diferencia. Desde las ventanas del taller de cigarrillos se ve el mar y son mayoría las muchachas de Marineda. Apenas se ven aldeanas. Por derecho propio, Amparo pertenece a aquel taller privilegiado. Encuentra en él muy buena acogida y 2 amigas, la guardiana y la comadreja. Se sientan las 3 amigas juntas, no lejos de la ventana que da al puerto, y animada por las confidencias, Amparo insinúa un día que a ella un señorito, un militar, la sigue alguna vez por las calles. La comadreja dice que ya sabe quién es, el de Sobrado, y le cuenta que es una familia de avaros y miserables como la sarna, a pesar del dinero que tienen. Amparo la escucha atónita mientras la comadreja se despacha a gusto. Y hasta les habla de Borrén, el amigote de los bigotazos, le llama, que parece que habla dentro de una olla. Dice que es un baboso con todas, pero que al final no se va con ninguna. Y la comadreja le dice a Amparo que más le valdría irse con su otro enamorado, el Chinto, y las 3 se ríen. Chinto trabajaba entre tanto a más y mejor. Si faltase él, ¿quién había de encargarse de toda la labor casera? Muy cascado iba estando el señor Rosendo, y la tullida a cada paso se hallaba mejor en su cama y se extendía entre sábanas más voluptuosamente al ver el ademán de fatiga con que soltaba su marido el cilindro por las noches. Siendo el paisanillo tan útil, por mejor decir, tan indispensable, no hubo criatura más maltratada, insultada y reñida que él. Amparo en la fábrica observa que las paisanas son las menos federales y están llenas de escepticismo y de picardía. Dicen que la República no las ha de sacar de pobres. Alguna tiene su punto de reaccionaria y en conjunto todas profesan el pesimismo fatalista del labrador, agobiado siempre por la suerte, persuadido de que si las cosas se mudan será para empeorarse. Pero la revolución pronuncia 3 palabras que a todas sacan de quicio. No más quintas. Hasta las mismas aldeanas abren ansiosamente el corazón y el alma para beberse la dulce promesa. Miren ustedes que eso de que arranquen a una de sus brazos al hijo de sus entrañas y lo lleven a que los cañones lo despedacen por un rey, clama al cielo, señores. Por lo mismo queremos la República Republicana, la Santa República Democrática Federativa. Cuando la fogosa oradora suelta la lengua, pronunciando una de sus improvisaciones, terciándose el mantón y echando atrás su pañuelo de seda roja, se parece a la República misma. Amparo va poco a poco ascendiendo a personaje político. En la ciudad comienzan a conocerla y hasta oye una vez al pasar por la calle Mayor que murmuran en un corrillo de hombres que ella es la cigarrera guapa que amotina a las otras. En su barrio todos la embroman y la saludan con un ¡Viva la República! Y mientras que esto ocurre, el joven Baltasar Sobrado le hace la corte a Josefina García. Pero cuando la madre de Baltasar lo descubre, le dice que se está equivocando, porque las García tienen un pleito que seguramente van a perder, y si lo hacen, se van a quedar en la calle.
Era Baltasar un hijo no de este siglo, sino de su último tercio, lo cual es más característico y peculiar. Calificábanle las señoras de atento, sus compañeros de muchacho corriente y agradable, su tío de chico listo y con el cual se podía departir acerca de asuntos de comercio. Su temperatura moral no subía ni bajaba a 2 por 3. No se le conocía ardor ni entusiasmo por ninguna cosa. La fiebre de la mocedad no le había causado una hora de franca y declarada calentura. Ni juego, ni bebida, ni mujeres le sacaban de quicio. En política era naturalmente doctrinario. Amparo, sin embargo, está en un momento en el que cree que se acerca la hora de señalarse con algún hecho digno de memoria. Ansía emplear las fuerzas de abnegación y sacrificio que existen latentes en el alma de la mujer del pueblo. Le han prohibido en la fábrica la lectura de diarios, manifiestos, proclamas y hojas sueltas. Ha llegado a la ciudad una delegación de Cantabria y en toda la ciudad no se habla sino del banquete que se les va a ofrecer. Y esa noche, tras la cena, entran en la sala un grupo de mujeres capitaneado por Amparo, que empieza a hablar para todos. Al principio le tiembla la voz, pero poco a poco se va serenando y luego exaltando. Habla con afluencia, con desparpajo, sin cortarse ni tropezar. Los convidados se dan en el codo, sonriendo, pronunciando algún bravo, muy bien. Y al final, el patriarca del Círculo Rojo le da las gracias a Amparo y la llama tribuna del pueblo. Ambos se abrazan emocionados. Dice Emilia Pardo Bazán: la tribuna la escribí con pasión artística, empleando en su preparación un sistema muy poco usual entonces en España y ya en Francia adoptado con frecuencia por los maestros del realismo. El sistema de la observación detallada y del verdadero análisis del modelo vivo en todos los momentos interesantes de su vida, y sobre todo en el medio ambiente en que se mueve y cuya influencia, naturalmente, contribuye a su evolución personal. Durante días fui a la fábrica de tabacos de La Coruña para examinar a las obreras, y eso causaba extrañeza por la persistencia con que yo lo hacía. La Tribuna es una novela algo brutal, por lo mismo que es un estudio veracísimo. Poco después muere el padre de Amparo de una apoplejía o de un golpe de calor. Lo entierran y se quedan Amparo y su madre aturdidas, maravilladas de ver cómo se va uno al otro mundo. Desequilibrio económico no lo hay porque Amparo trabaja en la fábrica y Chinto trabaja como un mulo y lleva fielmente la colecta todas las noches, según costumbre, con la diferencia de que ni recoge ni reclama su mezquino sueldo. El nuevo sistema le parece muy ventajoso y cómodo a la tullida, que parece tener 2 hijos, y ambos ganan para sustentarla. Pero Amparo vive inquieta, habiendo advertido cierto peregrino cambio de actitud y modales en Chinto. Se muestra mandón y muy interesado por las cosas de la casa. Se empieza a tomar otra vez la libertad de esperar a Amparo a la salida de la fábrica y aún de acompañarla a la ida. Amparo, indignada y ofendida, le trata peor que nunca. Hallábase una mañana Amparo en su cuarto, vistiéndose para salir a la fábrica, cuando sintió que una mano indiscreta alzaba el pestillo y con gran sorpresa encontró delante de sí a Chinto, de un talante como nunca lo había visto la muchacha, pues traía el sombrerón ladeado sobre la oreja, los carrillos sofocados, el aire resuelto y un cigarro de a cuarto en la boca. Preparativos todos que había juzgado indispensables el paisanillo para realizar la proeza de cantar claro. Chinto le dice que su padre le debía dinero y le propone directamente que se casen para solucionarlo todo. Amparo suelta una risa homérica, pero Chinto continúa brindándole su mano y corazón, prometiéndole amor y trabajo. Amparo le da al mozo un soberano empellón para arrojarle del cuarto, lo que despierta la sangre aldeana de Chinto, que con los brazos abiertos se va hacia Amparo. Esta, que a su vez siente que renace la chiquilla callejera de antaño, coge del suelo una botita cuyo tacón estampa en la inflamada mejilla de Chinto, que se arroja de bruces sobre la cama y, escondiendo y revolcando el rostro en la ropa tibia aún del cuerpo de Amparo, llora como un becerro. Encogióse Amparo de hombros y fuese a su fábrica, que urgía el tiempo y era preciso ganar el pan, porque el entierro del viejo había consumido sus menguados ahorros. Al regresar, contó a su madre lo ocurrido y con no pequeña admiración oyó que la impedida la reprendía por no haber aceptado la propuesta matrimonial. Por la tarde se presenta otra vez Chinto cargado con los chismes de la barquillería, tenazas, cargador, lebrillo y hasta un haz de leña. Lo blande todo en el aire y con fuerza bovina lo tira a un rincón desdeñosamente y enseguida, juntando las tarteras, la leña y el cañuto de hojalata, lo patea todo hasta reducir a añicos los cacharros y a un bollo informe el reluciente tubo. Ejecutada la hazaña, a puntapiés manda los tristes restos a las esquinas de la habitación y se retira sin volver atrás el rostro.
A los pocos días supo Amparo en La Granera, convento laico donde nada se ignora, que Chinto andaba pretendiendo ingresar en el taller de la picadura. Empezó a correr y comentarse en la fábrica la leyenda del mozo transido de amor que, por estar cerca de su adorado tormento, se metía en los infiernos del picado, en el lugar doliente a cuya puerta hay que dejar toda esperanza. ¿De qué manera se las compuso Chinto para lograr su deseo? No hace al caso. Lo cierto es que obtuvo la plaza y que Amparo lo encontró frecuentemente a la entrada y a la salida, triste, como can apaleado por su amo, y sin que le dijese nunca más palabras que «Adiós, mujer, vayas muy dichosa». Poco después, Baltasar Sobrado es destinado a Navarra y se marcha. Las Cortes Constituyentes votan la monarquía, así que Amparo y sus correligionarias andan furiosas. Dos cosas sobre todo alteran la bilis de las cigarreras: el incremento del partido carlista y los ataques a la Virgen y a los santos. Porque lo curioso es que a medida que la revolución se desencadena y el republicanismo de la fábrica crece, aumentan también las prácticas religiosas. A Amparo le ataca la melancolía desde que no alimenta su viva imaginación con espectáculos políticos y desde que al bullicio de la Unión del Norte sucede la habitual y uniforme vida obrera de antes, sin asomo de conspiración ni de otros romancescos incidentes. Regresó Baltasar de Navarra y las provincias firmemente resuelto a estrujar la vida como si fuese un limón para exprimirle bien el zumo. Habiendo visto de cerca la guerra civil, comprendió que no hacía sino empezar y que prometía ser encarnizada y duradera. Más de una vez, en la ligera tienda de campaña o en algún caserío vascongado, se acordó de la tribuna y creyó verla con el rojo mantón de Manila o con el traje blanco y azul de grumete. Al volver a Marineda, en vez de rondar la fábrica como antes, decide desde el primer día acompañar a Amparo cuando la ve salir. Ejecuta el plan con su serenidad habitual. Mucho le favorece para estos acompañamientos el cambio de domicilio de la muchacha, que vive ahora en una casita que da a la Olmeda, un rincón campestre que se presta al naciente idilio con el género de complacencia que hace de la naturaleza amiga perenne de todos los enamorados. La tarde de la Candelaria, Amparo lleva el romero bendito oculto en el pecho que despide un aroma balsámico. Como es día festivo, Baltasar no la espera a la salida de la fábrica, sino en la Olmeda, a corta distancia de su casita. La pasión de Baltasar, ni tierna, ni delicada, ni comedida, pero imperiosa y dominante, puede definirse gráfica y simbólicamente como apetito de fumador, que a toda costa aspira a fumar el más codiciado cigarro que jamás se produjo. Sentáronse un rato Baltasar y la tribuna en el parapeto del camino, protegidos por el silencio que reinaba en torno y animados por la complicidad tácita del ocaso, del paisaje, de la serenidad universal de las cosas que los sepultaba en el profundo caimiento del ánimo que relajaba sus fibras infundiéndoles blanda pereza, muy semejante a la indiferencia moral. Baltasar sabe que la muchacha es honrada y orgullosa y vive de su trabajo. Comprende que no debería tratarla como a cualquier criatura abyecta, sino empezar mostrándole cierta deferencia y aun respeto. Lisonjea mucho a la tribuna y cuando cae la noche cree poder apoderarse de su mano morena, hoyosa y suave al tacto como la seda. Pero Amparo pega un respingo. Estése usted quieto. Y va de 2 veces que se lo digo, caramba. No me conviene a mí perderme por usted ni por nadie. Si es que es uno tan bobo que no conozca cuando quieren hacer burla de uno. Esas libertades se las toman ustedes con las chicas de la fábrica, que son tan buenas como cualesquiera para conservar la conducta. ¿A que no hace usted eso con la de García, ni con las señoritas de la clase de usted? Enseguida, mudando de táctica, Baltasar le dice que está enamorado, pero de verdad, que para él no hay categorías, distinciones ni vallas sociales, encontrándose el amor de por medio, que para él, Amparo, es tanto como la más encopetada señorita. Amparo responde que ella no quiere ser como otras chicas conocidas suyas, que por fiarse de un pícaro acaban perdidas, que ella bien sabe lo que pasa por el mundo y cómo los hombres piensan que las hijas del pueblo las da Dios para servirles de juguete. Baltasar jura y perjura que su amor es de la más probada y acendrada pureza y que solo limpios e hidalgos propósitos caben en él. En el calor de la discusión, la mano antes esquiva se muestra más tratable. Desde la avenida de Amadeo I tenían las cigarreras de Marineda a quien echar la culpa de todos los males que afligían a la fábrica. Cuando caminaba hacia España el nuevo rey, leíanse en los talleres, con pasión vehementísima, todos los periódicos que decían: no vendrá,
Y el caso es que vino, con gran asombro de las operarias, a quienes la prensa roja había vaticinado que la monarquía era un yerto cadáver sentenciado por la civilización a no abandonar su tumba. Pero hay otros motivos de irritación, sobre todo que el gobierno deja de pagar los sueldos. Pasan días y días sin que la cobranza se abra y las pobres mujeres, tímidamente al principio, después en voz alta y angustiosa, empiezan a preguntar. Va encreciendo el run run y se convierte en formidable marejada. El instinto que impele a los amotinados a ponerse a las órdenes de alguien aconseja a las operarias del taller de cigarros a arrimarse a Amparo, pero Amparo esta vez no da fuego. Escucha a todas y conviene con ellas en que efectivamente es una picardía no pagarles lo suyo. Y luego sigue liando pitillos. Si pudiesen penetrar en lo íntimo del alma de Amparo, en aquellos inexplicables rincones donde quizá ella misma no sabía con total exactitud lo que guardaba, si hubiesen visto brotar una figurita chica y remotísima, como las que se ven con los anteojos de teatro cogidos a la inversa, pero que iba creciendo con rapidez asombrosa y que en la nomenclatura interior de las ilusiones se llamaba Señora de Sobrado. Si advirtiesen cómo esa señora, microscópica, aún vestida del color del deseo, iba avanzando hasta colocarse en el eminente puesto que antes ocupaba la tribuna, que se retiraba al fondo envuelta en su manto de un rojo más pálido cada vez. Una tarde que Baltasar y Amparo se han quedado solos paseando por el campo al atardecer, ella tiene un instante de temor y dice que se va a casa. Baltasar le suplica que no se vaya porque están en el paraíso. La tribuna, paralizada, mira a su alrededor. El paraíso es bastante mezquino, un cuadro de coles, otro de cebollas, un fresal polvoroso, un pozo triste con su rechinante polea. Sonríe la muchacha posando blandamente en Baltasar sus abultados ojos negros. Baltasar se acerca más a ella, abrasándole el rostro con su anhelosa respiración. Me tratas tan mal. ¿Usted qué quiere que haga? Que te portes mejor. Pues hablemos claro. Di, hermosa. Usted quiere comprometerme. Quiere conducirse como se conducen los demás con las muchachas de mi esfera. Yo bien sé lo que pasa por el mundo. Mucho hablar y de hablar, pero después... Mi honor, don Baltasar, es como el de cualquiera, ¿sabe usted? Soy una hija del pueblo, pero tengo mi altivez por lo mismo. Con que ya puede usted comprenderme. La sociedad se opone a que usted me dé la mano de esposo. ¿Por qué? No sería yo el primero ni el segundo que se case con... Hoy no hay clases. Amparo le dice que su familia se lo impedirá y él lo niega. ¿Me promete usted casarse conmigo? Sí, vida mía. Baltasar no se ha fijado casi ni en lo que le ha preguntado. Está resuelto a decir amén a todo, pero Amparo retrocede. Le dice que eso no basta, que se lo tiene que jurar. Baltasar es joven aún y no tiene temple de seductor de oficio, así que vacila, pero solo un instante. Carraspea para afianzar la voz y lo jura. Hay un momento de silencio en que solo se escucha el delgado silbo del aire cruzando las copas de los olmos del camino y el lejano quejido del mar. Amparo le pide que lo jure por el alma de su madre, por su condenación eterna. Baltasar, con ahogada voz, articula el perjurio. Iba acabando de cerrar la noche, y un cuarto de amorosa luna hendía como un alfanje de plata los acumulados nubarrones. Por el camino real, mudo y sombrío, no pasaba nadie. La Tribuna, sin llegar a ser una verdadera novela social, porque la autora en el aspecto sociopolítico no profundiza suficientemente y se limita a pintar lo más cortical y anecdótico, e incluso esperpéntico de la septembrina, logra en algunos capítulos una interesante dialéctica entre la pasión por la libertad, más personal que de clase, encarnada en la protagonista, y el conservadurismo reinante en determinadas esferas de la sociedad marinedina, a las que pertenecía la propia autora, reflejada en la novela. Marineda es como Emilia Pardo Bazán llama a La Coruña en algunas de sus novelas. Dialéctica entre evolución y reacción que en algunos momentos parece decantarse por la evolución debido al entusiasmo político de Amparo ante el advenimiento de la República Federal. En los primeros tiempos, Baltasar, embriagado por el aroma del cigarro, se muestra asiduo, olvida su habitual reserva y obra como si no temiese la opinión del mundo ni de su familia.
Es cierto que en el barrio apartado donde vive Amparo no es fácil que le vean conocidos, pero no tarda en buscar lugares más recónditos aún para las entrevistas, a donde cada cual va por su lado. Uno de estos sitios es una especie de merendero unido a una fábrica de gaseosa. Al cabo de poco tiempo, Baltasar, habiendo hablado con la tribuna de todo lo que se podía hablar con ella, empieza a encontrar más largas las horas. Restringe las visitas al merendero, limitándolas a los días festivos. Mientras Amparo le elabora a mano los cigarrillos que acostumbra a consumir, él lee, arrancando al pitillo recién acabado, nubes de humo. Discurriendo medios de entretenerse, Baltasar lleva a Amparo alguna novela para que la lea en voz alta, pero tiene Amparo el llanto tan fácil en cuanto se mueren los héroes de amor o de otra enfermedad por el estilo que Baltasar suprime los libros. En suma, Baltasar y Amparo se hallaron como dos cuerpos unidos un instante por la afinidad amorosa, separados después por repulsiones invencibles y que tendían incesantemente a irse cada cual por su lado. Para colmo de aburrimiento, reparó Baltasar que al paso que él aspiraba a ocultar diestramente su aventura, Amparo, que ya tenía puesta toda su esperanza en las falaces palabras y en el compromiso creado por el mancebo, se desvivía porque los viesen juntos, porque la publicidad remachase el clavo con que imaginaba haberle fijado para siempre. Amparo, durante sus relaciones con Baltasar, trabaja más que nunca y se viste lo mejor posible para hacer creer que el señorito de Sobrado es con ella dadivoso. Pero Baltasar, si paga la gaseosa, los pastelillos, alguna vez las entradas del teatro, en lo demás se muestra digno heredero y sucesor de la avaricia de su madre. De hecho, no piensa nunca en lo que come aquella buena moza ni cómo se las compone para presentársele siempre con enagua almidonada y crujiente, bata de percal saltando de limpia, botitas finas de rusel y pañuelo nuevo de seda. Entretanto, Amparo disfruta viendo la rabia de sus rivales en la fábrica, la atmósfera de curiosidad que se condensa en torno a su persona, llegando a hacerse regalos a sí misma para que la gente crea que proceden de Sobrado, y llega a adquirir hasta una sortija de plata con un corazón de esmalte azul. Cuando le preguntaban si era cierto que se casaba con un señorito, sonreía, se hacía la enojada como de chanza y fingía mirar disimuladamente la sortija. ¿Casarse? ¿Y por qué no? ¿No éramos todos iguales desde la Revolución acá? ¿No era soberano el pueblo? Y las ideas igualitarias volvían en tropel a dominarla y a lisonjear sus deseos. No obstante, dentro de la fábrica misma hay escépticas que auguran mal de los enredos en que se mete Amparo y hasta de los regalos. Aunque sordos, esos rumores no son tan disimulados que no lleguen a la interesada, y unidos a otras pequeñeces que ella observa también, empieza a clavársele en el alma el dardo de los más crueles recelos. Y es que Baltasar se enfría a ojos vista. A cada paso muestra más cautelas, adopta mayores precauciones, descubre más su carácter previsor y el interés de esconder su trato con la muchacha. La madre de Amparo también está quejosa, entre otras cosas porque desde que Amparo se gasta el dinero en sus cosas, a ella le faltan algunas comodidades. Confidente de estas lamentaciones es Chinto, que suele ir a pasarse con la tullida largas horas al salir del trabajo. Y así vuelve Chinto a amarrarse al antiguo yugo, a obedecer ciegamente a la despótica voz de la tullida. Curioso espectáculo en verdad el que ofrecía Chinto. Descolorido, flaco, casi harapiento, cuidando de aquella mujer que no era su madre, que siempre le había tratado con dureza. Y mientras él mondaba las patatas para el caldo del día siguiente o mullía el jergón de la impedida, Amparo regresaba a la plateada luz de la luna de verano, que prolongaba sobre la carretera de la Olmeda la sombra de los majestuosos árboles, de alguna cita en lugares escondidos, en los solitarios huertos o en el desierto camino del cerro de Aguasanta. Y Amparo se queda embarazada. La madre de Amparo la llama un día a su hija y le pregunta ¿y ahora? Cuando Amparo le cuenta que Baltasar le ha dado palabra de casamiento, la madre se ríe, la insulta, le dice que nunca la cumplirá. Amparo sale temblando, espera con afán el domingo, día de cita en el merendero. Amparo llega pronto y cuando aparece Baltasar empiezan a hablar del trabajo que le cuesta ir, de lo necesario que es el recato, de que tendrían que verse menos. Amparo se levanta y le da la noticia clara y brutalmente, sin ambajes ni rodeos, sintiendo hervir dentro del pecho una cólera tremenda. Un relámpago de sorpresa cruza por las pupilas transparentes y yertas de Sobrado. Se convierte en otro Baltasar. Parece que ha envejecido 10 años. Ahora es justo que me cumplas la palabra. Ahora, la palabra... De casarte conmigo. Me parece que me sobra derecho para pedir. Mujer,
No todas las cosas salen a medida del deseo. Las circunstancias le obligan a uno a 1000 transacciones que yo quisiera lo mismo que tú. Que fuese mañana, pero ponte en mi caso. Mi madre, mi padre, mi familia. Tu familia. Pues no dijiste que ella era una cosa y tú otra. ¿Le he hecho yo alguna mancha a tu familia, por si acaso? ¿Soy hija de algún ajusticiado, de algún capitán de gavilla? ¿No estamos en tiempos de igualdad? ¿No es mi madre tan honrada como la tuya, repelo? ¿No me gano yo la vida trabajando honradamente sin pedírtelo a ti ni a nadie? ¿Te he pedido algo? Ando yo con otros. Shh, ¿quién te dice semejante cosa? Pero sucede que hoy por hoy lo que tú deseas, es decir, lo que deseamos, es imposible. Baltasar le pide tiempo y le dice que tienen que ser muy prudentes. Amparo rompe a llorar y se deja caer en el banco. Pero la crisis es corta, se levanta con los ojos encendidos, pero sin una lágrima, indignada. Mira a Baltasar y lo encuentra sereno, inconmovible. Él intenta hacer 2 o 3 zalamerías a la muchacha para conjurar la tormenta, pero Amparo lo rechaza y hace ademán de marcharse. De pronto se vuelve. El día menos pensado, cuando te vea en las filas o en la calle mayor, me cojo de tu brazo delante de las señoritas, ¿oyes? Y canto allí mismo, allí todo lo que pasa. Y cuando venga la nuestra, o te hacemos pedazos o cumples con Dios y conmigo. ¿Entiendes, falsario? Y si viene la federal, que Dios la traiga a la Virgen Santísima, te mato, ¿oyes? Para que vayas más pronto al infierno. El invierno que llega es frío, pero las noticias de Madrid vienen calientes. El rey Amadeo I va a abdicar porque ya no es posible que resista más la atmósfera de hostilidad que le rodea. Los momentos en que se sabe la desdicha de Amparo son amargos, de una vergüenza quemante, pero en tan crítica ocasión no se desmiente la solidaridad de la fábrica. Las facultades oratorias de Amparo no han disminuido, solo han cambiado de estilo y de carácter. Sus palabras tienen ahora un deje amargo, una sombría y patética elocuencia. Cuando se retrasa nuevamente la paga, vuelve a hablar La Tribuna y se despacha a gusto. De hecho, lidera la protesta. Al día siguiente, los alrededores de la fábrica se van llenando de mujeres. Cuando ésta se abrió, por unánime impulso se precipitaron dentro e invadieron el zaguán en tropel sin hacer caso de los esfuerzos del portero para conservar el orden. Pero en vez de subir a los talleres, se estacionaron allí, apretadas, amenazadoras, cerrando el paso a las que, llegando tarde o ajenas a la conjuración, intentaban atravesar más allá de la portería. Acude la guardia, 4 soldados al mando de un cabo, total 5 hombres, y la tensión llega a tal punto que uno de los soldados encañona a las mujeres, que huyen despavoridas, lo que aprovecha la dirección para cerrar la puerta. Pero las mujeres, encolerizadas, intentan derribarla. Amparo anima a sus huestes con la nariz dilatada y los brazos extendidos. La aparición de las brigadas de caballería y fuerzas de la Guardia Civil redobla su guerrero ardor, acrecienta su cólera, pero las que más gritaban se escurren por donde pueden cuando llegan las brigadas. El motín se ha disuelto sin dejar más señas de su existencia que 2 medianas baldosas arrimadas al portón y algunas mujeres dispersas, inofensivas, en medrosa actitud. Cada vez más fría la estación invernal. Y más calientes las noticias que de allá afuera vienen a conmover la fábrica. Por de pronto no quedaron estériles las disposiciones marciales demostradas el día del motín, y al siguiente cobraron las operarias sus haberes a tocateja. No era cosa de provocar el enojo del pueblo en el estado actual de España, que parecía ya la casa de Tócame Roque. Amparo queda algo abatida desde el memorable día del pronunciamiento. Ha hecho tal gasto de energía y de fuerza muscular removiendo los pedruscos de la calzada y tal dispendio de laringe espoleando a las remisas y vacilantes que por algún tiempo no queda de provecho para cosa alguna. Le parece a Amparo que los lugares testigos de sus dichas y sus yerros han sido devastados. La tierra del huerto que Baltasar llamó paraíso está en barbecho. Los árboles de la carretera están pelados. El piso, lleno de charcos formados por la lluvia, es intransitable y delante de la misma casa de la Tribuna, una gran poza obstruye el paso. Para entrar, Amparo tiene que saltarla y a veces mete el pie en el agua helada y cenagosa. Algunas veces encuentra a Chinto, que se ofrece a darle la mano, y su ademán compasivo enciende la ira de Amparo. No veía a Baltasar desde la disputa en el merendero, y entróle de pronto deseo invencible de hablar con él, para suplicar o para increpar. Ella misma no sabía para qué. Pero en suma, para desfogar, para romper aquella horrible monotonía del tiempo que pasaba inalterable. Envióle el mensaje. Baltasar respondió: ya iré.
Baltasar calcula que la avaricia de su madre le expone a un grave compromiso, aunque sabe que es una falta de habilidad no remitir a Amparo por lo menos 1.000 reales para tenerla contenta. Mientras, él ha vuelto a cortejar a Josefina, porque las últimas noticias dicen que las de García van a ganar el pleito finalmente y van a recibir, de hecho, mucho dinero. El prudente Baltasar teme una campanada inoportuna que dé al traste con sus nuevos planes, y no anda descaminado porque Amparo está pensando en ese momento en enviarle un anónimo a Josefina, contándole todo, pero cuando va con la carta a echarla en el buzón, se arrepiente pensando que es una acción villana. Solo bajo la monarquía de merengue, que se va derritiendo y consumiendo al calor de la revolución, podía ser representable el drama que anunciaban los carteles del Coliseo marinedino: valencianos con honra. Aunque Amparo no iba a parte alguna, tanto oyó hablar de lo intencionado y subversivo que era el drama famoso, y de cómo pintaba a los republicanos tal cual son, y no según los ennegrece el pincel reaccionario, que resolvió asistir. Se instala en el Paraíso, donde se amontona una inmensa concurrencia. Durante el segundo entreacto, la tribuna divisa a las de García en un palco de platea. Se fija especialmente en Josefina, que va muy elegante y sencilla. No acierta Amparo a apartar los ojos de su rival cuando en el palco se abre la puerta y entra Baltasar, ceñido el fino talle por un uniforme intachable. Después de saludar cortésmente a la madre y a las niñas, se sienta al lado de Josefina, arreglándose el pelo con la enguantada mano. Dirige a Josefina en voz baja 2 o 3 palabras. La de García alza los hombros de un modo imperceptible. Entonces Baltasar toma familiarmente el abanico de la joven y entabla una de esas conversaciones íntimas, salpicadas de coqueterías, de miradas intensas y cortas, de ahogadas risas. Amparo, clavando las uñas en la franela roja del barandal, siente que el corazón se le inunda de hiel y de veneno. Bien quisiera la tribuna salir, librarse de la sensación lacinante que le producía tal vista. Pero la gente que la rodeaba por todas partes, como las sardinas a las sardinas en la banasta, no le consentía moverse mientras el telón no se bajase. Un poco antes de terminarse el drama, hubo de ver a las de García que se levantaban y a Baltasar que les ponía los abrigos a todas con suma deferencia, empezando por la madre. Ana, la amiga con la que Amparo ha ido al teatro, impide que la tribuna salga corriendo detrás de Baltasar por miedo a que haga una locura. El aire frío y el silencio de las calles del barrio templan la sangre enardecida de la tribuna. Quiere incluso ir a llamarle a la puerta, pero cuando Amparo se detiene ante la casa de los Sobrados, se da cuenta de que jamás será escuchada ni atendida. De pronto, bajándose, recogió un trozo de ladrillo que la casualidad le mostró a la luz de un farol caído en el suelo, y con airada mano trazó una cruz roja sobre la oscura puerta reluciente de barniz. Cruz roja que dio mucho que pensar los días siguientes a doña Dolores y al tío Isidoro, que recelaban un saqueo a mano armada. Y una mañana, cuando Amparo sale de la cama, siente en las entrañas dolorcillos como si se las royese poquito a poco un ratón. Se pone pálida. Avisan a la comadrona. Chinto es quien desempeña los recados indispensables y en los descansos se sienta en una silla baja al lado del lecho de la tullida. Escuchan los lamentos de la paciente que recogen variada escala de tonos. Primero gemidos sofocados, luego quejidos hondos y rápidos, después ayes articulados, violentos, anhelosos, y transcurrido algún tiempo la voz se altera, se hace ronca, oscura. Llueve y la tarde de invierno cae prontamente. Chinto enciende el candil de petróleo y lleva caldo a la paralítica. A las 11 llaman al médico, a las 12 entra en el cuarto de la paciente. Después de 2 o 3 gritos grandes, potentes, victoriosos, se oye perceptible y claro un vagido. Amparo descansaba abismada en el reposo inefable de las primeras horas. Sin embargo, a medida que la luz de la pálida mañana entra por el ventanillo, vuélvele la memoria y la conciencia de sí misma. Amparo llama a Chinto y le pide que vaya al cuartel de infantería o a buscar a Baltasar a su casa y que le diga que ha tenido un niño y que si quiere ponerse por padre de la criatura, que al día siguiente se bautiza. Su amiga Ana llega muy misteriosa. Empieza a hacer zalamerías al niño, le cuenta que las García se van a Madrid, que ganaron el pleito. Cuando llega Chinto, se acerca andando de puntillas, parece hallarse turbado. Le cuenta que todo está revuelto en el cuartel, que le han dicho que se marchó el rey, que en Madrid hay república. Amparo se medio incorpora y luego Chinto le cuenta que Baltasar se ha ido a Madrid. Quiso abrir la boca Amparo y articular algo, pero su dolorida laringe no alcanzó a emitir un sonido.
Echóse ambos puños a los cabellos y se los mesó con tan repentina furia que algunos arrancados cayeron retorciéndose como negros viboreznos sobre el emboce de la cama. Las uñas desatentadas recorrieron el contraído semblante y lo arañaron y ofendieron. Le dice a Chinto que se largue, que se va a vestir, que a ver si reúne gente y quema aquella maldita madriguera de los de Sobrado. Pero en vez de obedecer, se acerca Chinto a la cama donde jadea Amparo partida, hecha rajas por el horrible esfuerzo de su cólera. «Mujer, oye, mujer», pronunció con voz que quería suavizar y que solo lograba ensordecer. «No te aflijas, no te mates. Allí yo me pondré por padre y nos casaremos si quieres. Y si no, lo que digas». Como generosa yegua de pura sangre a la cual pretendiesen enganchar haciendo tronco con un individuo de la raza asnina, la tribuna se yergue y, saltándosele los ojos de las órbitas, los carrillos inflamados por la fiebre, grita a Chinto que se vaya, que si la quiere condenar. Cuando Chinto se va, cabizbajo, Amparo permanece sentada en la cama, arrugando las ropas en la contorsión desesperada de sus miembros y cuerpo. Justicia. Justicia. Justicia al pueblo. Por favor. Madre mía del Amparo. Virgen de la Guardia. ¿Pero cómo consientes esto? La palabra. La palabra. La palabra. Los derechos que... Matar a los oficiales. A los oficiales. Un principio de fiebre y delirio se trasluce en la incoherencia de sus palabras. Su cabeza se trastorna y una aguda jaqueca le ataraza las sienes. Se deja caer, aletargada sobre las fundas, respirando trabajosamente, casi convulsa. Ana se siente iluminada por una idea feliz. Toma al niño y sin decir palabra lo acuesta con su madre, arrimándolo al seno que el angelito busca a tientas con su boca de seda, desdentada, húmeda y suave. 2 lágrimas refrigerantes asoman a los párpados de la tribuna, rezuman a través de las pestañas espesas, humedecen la escaldada mejilla y en pos vienen otras que se apresuran desahogando el corazón y aliviando la calentura incipiente. Al exterior, las ráfagas de la triste brisa de febrero silbaban en los deshojados árboles del camino y se estrellaban en las paredes de la casita. Oíase el paso de las cigarreras que regresaban de la fábrica. No pisadas iguales, elásticas y cadenciosas como las que solían dar al retirarse a sus hogares diariamente, sino un andar caprichoso, apresurado, turbulento. Del grupo más compacto, del pelotón más resuelto y numeroso, que tal vez se componía de 20 o 30 mujeres juntas, salieron algunas voces gritando: «¡Viva la República Federal!». Y así les hemos contado La Tribuna, de Emilia Pardo Bazán. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial con introducción de Marisa Sotelo Vázquez, de la que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.